que esto cambie y que sea otro espacio el que nos encuentre aquí ahora para poder hacer los cambios. Lo hemos visto fin de semana, ¿no? De repente hay batallas políticas tremendas entre potencias que, como dijimos, no nos interesa entrar en esa histeria de a ver quién tiene la razón y quién no, quién es mejor, quién es bueno, quién es malo. Sentimos que a esta altura algunos gobiernos no dan el ancho ante esto y algunos están haciendo achatando la curva, que es lo que importa. Y aquí en la región, lo tenemos que decir, realmente se ha logrado, en cierta manera, controlar el tema y, como decía el concejal, hace falta un poco más de proactividad respecto a lo que es la municipalidad y también la gente también tiene que tomar en cuenta esto de distancia social, de poder tener este espacio tranquilo. Bien, tenemos ahí, dice Luis Eduardo Martínez, ¿dónde es el nuevo contagiado en el COVID de la región? El nuevo contagiado es de La Serena, Luis Eduardo de La Serena. Saludos también para ti. Bueno, gracias a la gente que nos ve, que nos comenta, que nos critica, que nos hace sugerencias. Bien, vamos tomando todo a más de un mes, 5 semanas ya al aire. Bien, vamos a nuestro siguiente contacto, ahora en un rato más. Le quería así comentar que es muy importante, porque es bueno saberlo. Tenemos, como siempre, la red de apoyo humano, este equipo de gente que está trabajando para darles servicios a la gente que está sola, que no tiene familiares o amigos que le puedan dar una mano, adultos mayores, mamás con hijos, padres con hijos, que quieran solicitar ayuda para compra de aseo, artículos de aseo, limpieza, comida, ropa. Aquí la red de apoyo humano hace las compras. Ustedes pues ahí arreglan el tema económico con la gente que va a hacer las compras. Que es por supuesto con todas las medidas de seguridad, y también limpieza de hogares, y también lo que es el tema de barbijos, mascarillas, como dicen aquí, y gratuitas. Así que es cuestión de llamar, gratis, y se puede obtener. También, si usted quiere dar una mano, quiere colaborar, tiene auto, tiene moto, bici, querés dar una mano a gente que está con necesidades, también te puedes comunicar aquí al 68654017. Este es un proyecto de los humanistas. La red de apoyo humano está ya funcionando, ya activa, según lo que me di cuenta. Están recibiendo mensajes, así que qué bueno que el mensaje llegue, qué bueno que la cosa funcione para poder tener a la gente que está haciendo algo por lo demás lista. Así que bueno, mientras estamos esperando un nuevo contacto, les comento entonces nuestro número de teléfono para contactarse, línea directa, es el 97137-8817. Repito, 97137-8817 es línea directa para denuncias, comentarios, nos pueden enviar mensaje de texto, videos, audios, lo que sea. Ese es el WhatsApp de MOTV para ustedes, sin intermediarios, directamente. Ahí se contacta con la producción, como hizo esta persona de Río Hurtado, que nos dice que hay gente a la que la dejan a la deriva sin la vivienda. Sin la vivienda. ¿Y por qué será, digamos, que afecta tanto el tema económico? ¿Por qué? Porque de repente, y esto es una cosa que está comprobada, lo estamos viendo ahora, si toda la gente dejase de consumir, no consumiera más, se cae el sistema. Es maravilloso. Si toda la gente va al banco al mismo tiempo y sacan todos sus fondos, se cae el sistema, no hay más bancos. Entonces está pasando algo con este virus, que es eso, que de repente paró la actividad comercial, y lo que queda en evidencia es que quien mueve la cosa no son los ricos, son los trabajadores. Entonces están todos ricos de rodillas pidiendo a ver que vuelvan a trabajar la gente, volver a explotar a la gente para generar su riqueza. Fíjense, Trump casi llorando, pidiendo por la vuelta al trabajo. Un tipo como Trump, que es el emblema del sistema económico, está necesitando a sus trabajadores, porque si no, entonces, ¿a quién tenemos que cuidar? A los que generan riqueza no son los ricos, son los trabajadores, de la clase media trabajadora, clase media, media baja, que le da de comer a ese 1%. Y este virus lo demuestra claramente. Claramente está buenísimo en ese aspecto. Es como ver de repente la obra de teatro sin luces, o sea, con todas las luces, con el apuntador, sin el vestuario. De repente uno ve cómo es la película, lo puede comprobar. Y eso es lo que este virus está haciendo. Por eso es que lo que decimos es que si hay que volver, entre comillas, no se puede volver a lo que era antes. Tiene que ser con un cambio de sistema, con un cambio de modelo. Ya fracasó, muchachos, acéptenlo y vamos para adelante.
Un saludo a Rodrigo Alves que está mirando. Rodrigo, muchas gracias. Rodrigo, decía una cosa muy importante. ¿Qué pasa con la gente que está en diálisis? Que también nos contactaron y también nos denunciaron, como la gente de Hurtado, gente de Ovalle que tiene que ir en autos incomodísimos, en buses normales, a hacer su diálisis a Coquimbo, a La Serena, porque aquí no se hace. ¿Y quién le da cobertura a eso? ¿Quién apoya eso? Ahí es donde vemos lo que decía el señor concejal, esta cosa que se queda siempre la mano corta del Estado, del municipio, en ayudar a la gente que lo está pidiendo, porque hay gente que está enferma, grave, es gente que es la más sensible a contagiarse este virus y lamentablemente no le están dando la atención adecuada. Ya pasaba antes y era terrible, ahora queda en evidencia, ahora lo ven todos y ahora la gente sale a decir lo que pasa y con justa razón, así que bien por dar esas denuncias aquí en nuestra pantalla, que es para eso. Uno de los sentidos que tiene esta pantalla es eso, es poder denunciar las cosas que no pasan, que no lo dicen en ningún lado. Porque hay intereses, porque no se atreven, porque no es una pantalla pensada a la gente y porque también ven esto como un negocio y acá acá es un servicio. Acá esto es un servicio. Esto tiene que ver con eso, con la posibilidad de poder conectarnos con todos ustedes. Por eso que el fin de semana pasó lo que pasó en Chile, esta cosa de avanzar en un delirio de que toda la gente vuelva a trabajar, de que los chicos vuelvan al colegio. O sea, había suspendido un plebiscito, el 26 de abril se suspendió el plebiscito para evitar que la gente se aglomere y ahora quieren que vuelvan los chicos al colegio. No, muchachos, piénsenlo bien. Las cosas piénsenla antes de decirlas. Exponen a un presidente, a una cadena nacional, a tener que dar para atrás todas las medidas que tiraron antes por abajo del escritorio, así como queriendo imponer, y no funciona. No funciona. Y como siempre decimos en este programa, nosotros seguimos lo que dice la OMS a nivel mundial y aquí en Chile el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos es muy importante en lo que es el norte, lo que hay que tomar como política. Y en el caso de la educación, el Colegio de Profesores, que rápidamente Mario Aguilar, a quien le mando un saludo, que además es amigo, salió a decir que era imposible, era un delirio, meter a los chicos en las clases. Han circulado lo que eran los memos de cómo debería ser la vuelta, era por turnos, los chicos separados. Imagínense lo que iba a hacer eso, el caos, sobre todo los más chiquitos, sacándose la mascarilla, queriendo abrazar al amiguito, jugando. Era complejo y evidentemente ya hay cosas que en Chile no pueden pasar. Quizás hace 10 años una cosa así pasaba y la gente no decía nada, pero ya la gente despertó, como dijeron acá en el mes de octubre, y este virus no es que la gente se adormeció, está en la casa la gente, está en la casa guardadita, atenta a que no pasen ninguna de estas cosas, ningún gato por liebre, como se dice, y el fin de semana fue una muestra de eso, ¿sí? Nos alegramos mucho de que ya esté funcionando en Ovalle, en nuestra ciudad, este laboratorio, que va a agilizar las muestras. Realmente, nosotros lo dijimos en el primer programa, Nobleza Obliga, teníamos temor, como mucha gente, de qué iba a pasar con el hospital. No, la verdad que fue muy bueno porque la gente se pudo recuperar. Es cierto, no es tu casa, es un hospital, después tenés que ir a una casa sanitaria, es verdad, una casa de acogida, pero lo que interesa es que la gente puede recuperarse cerquita, rápido, bien. Y con esta máquina que tardó un mes en llegar, pero finalmente llegó y habría otra más, dijo la señora intendenta, en otro punto. Bueno, ahí se agilizarían las muestras y lo que vemos, que ahora lo vamos a hablar si tenemos contacto con un doctor, si esto es así, si estamos en la lectura correcta, vemos una gran cantidad de casos negativos de lo que es estas muestras que se hacen. Casi 1500 hay 1200 que dan negativo, o sea, como redondeando, ¿no? Entonces vemos una alta cantidad de casos negativos y hay 165 pacientes en proceso, o sea que calculamos unos 150, 160 por día de muestras diarias. Bueno, ahora sí estamos en contacto con nuestro amigo el doctor Diego Peñalillo. Diego, bienvenido a MTV, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, Diego, muy bien. Bueno, ya estamos a un mes casi de esta pandemia y cuarentena sugerida. ¿Cómo ha sido cómo está la ciudad de Ovalle hoy? Si te pregunto hoy, ¿cómo ves a la ciudad de Ovalle y el tema de la pandemia aquí en esta ciudad? Por ahora, aparentemente, según los exámenes que se han tomado y los exámenes que han salido positivos, se pareciera ser una situación de tranquilidad, pero habría que preguntarse si realmente es una situación de tranquilidad real o de falsa tranquilidad, que es uno Ajá. de los temas que está en discusión a lo largo de todo Chile. Si es que, por ejemplo, estamos testeando lo suficiente, si es que estamos sospechando lo suficiente, y si es que estos números que vemos son números reales o
son números que pudieran ser, digamos, el producto de quizás la pesquisa inadecuada. Claro, bueno, tu experiencia es que podría ser que haya una cierta manipulación de los números. Nos llamó la atención la semana pasada 4 días con 0 casos en la cuarta región. Y lo que vemos a ojos, digamos, de no especialistas, por eso queremos tu contacto y tu opinión, es que vemos en el norte, de Valparaíso hacia el norte, vemos una baja en lo que tiene que ver la cantidad de contagios y un crecimiento mucho, sobre todo en la Araucanía, en la zona del sur. ¿Eso será por la cantidad de muestras que faltan aquí en el norte o realmente sucede que aquí el virus no ha calado tanto como en otros lados? ¿Cómo lo ves? Es un poco, bueno, es un poquito difícil saber realmente cuál es el fenómeno que está generando este tema, porque no creo que haya manipulación de las cifras, o sea, no creo que haya alguna actitud, digamos, como en cierta forma, de intencional de generar cifras positivas. Yo creo que tiene que ver más que nada con que los mismos equipos de salud a lo mejor no están tomando suficientes exámenes, que eso sí se ha visto, se ha conversado Mm, con varios equipos alrededor de la región, porque hay algunos que toman hartos exámenes y otros que toman pocos exámenes, y no está mucho en relación a la cantidad de habitantes que tiene cada ciudad. ajá, Eh, hay algunas ciudades que tienen una pesquisa muy activa y otras ciudades que son mucho más grandes, 2 o 3 veces más grandes, y tienen una pesquisa muchísimo más pasiva aparentemente, porque no se están haciendo los suficientes exámenes. Yo creo que tiene que ver más bien con eso, más que sea como una especie de complot, por decirlo de sí, alguna forma, de que estas cifras parecieran, o sea, que para que parezcan mejores. No, yo creo que en realidad tiene que ver con que los equipos de salud, inicialmente teniendo una estrategia que era un poco más limitada con respecto a la pesquisa, donde se proponía que solamente se pesquisara o que se tomara exámenes a pacientes que estaban en realidad en condiciones más severas de salud. Después el cambio que hubo con respecto a eso, a ese paradigma, haciendo que ahora pesquisemos más a los pacientes que pudieran estar con menos síntomas y que pudieran estar más leves, eso ha costado un poco integrarlo en los equipos de salud. claro. Y eso hace que quizás en algunas otras partes, como la pesquisa es más activa, tengan más casos, y no necesariamente que sea por alguna cosa geográfica, que de todas formas no sabemos todavía, no sabemos tan bien cómo se comporta el virus, porque no, tampoco podríamos decir que no pudiera existir tampoco un factor geográfico, que a lo mejor en ciertas latitudes, por decirlo de alguna forma, el virus tenga un comportamiento un poquitito diferente entre un lado y otro, eso también puede ser. Claro. Bueno, porque digamos, una persona llega a hacer una muestra y cuánto demoran en hacerla, porque nos decían que colegas tuyos trabajando muchas horas, trabajando incluso con doble turno, algunos también, y no daban abasto en hacer todas las muestras que se requería, porque ¿cuánto demora más o menos una muestra en hacer? ¿Sabrá que está el laboratorio acá en la ciudad, no? O sea, ¿vos sabés más o menos cuánto demora eso? Sí, antes, por ejemplo, las muestras se estaban remodelando en promedio como unos 5 días, Sí, entre que digamos, se tomaban en los dispositivos de urgencia de la ciudad, de la comuna, sí. y llegaban hacia el hospital en San Felipe. Ah, Eso más o menos yo me tomaba refería más, entre digo, cinco ¿sabes días qué? entre que se Perdón, confirmaba a través del ISP. me Hoy refería en a día, ¿Me escuchás? Me refería a cuánto tarda un doctor en hacer la muestra a la persona. El hisopado, no ah, sé cómo es. Ese tiempo me ¿cuánto refería. cuánto se demora la toma de muestras? ¿No? La toma de muestras es sumamente rápida. Es rápido. Lo que puede demorar un poco más es quizás que el funcionario, que habitualmente es enfermera, se pongan los equipos de protección personal como para tomar la muestra. Mm. Porque en general la toma de muestra propiamente tal deben ser 1 o 2 minutos. ¿Sí? Es una cosa muy sencilla. O sea, no puedo decir que es sencilla, pero sí que es algo que es rápido. Es lo que hemos visto en imágenes que hacen, incluso lo han hecho en muchos países en los autos, ¿no? Este gran hisopo que te meten por la nariz que dice que se siente hasta el ojo. Sí, Es eso, ¿no? sí, Que da un poco, da un poco de impresión verlo de afuera, pero parece que es rápido, que no muestra tanto y que es efectivo. ¿Esa es la sí, muestra que se está haciendo aquí en la ciudad? ¿Lo mismo? sí, tal cual. Exactamente. Bien. Y ahí tu experiencia, bueno, vos estás en la primera línea, estás ahí, estás en el CEFAM, ¿no es cierto? ¿Era el Marco Macuadra o estabas Sí. ahí, ¿no? Trabajando. Ahí, ¿cómo has visto este mes esta progresión de casos? ¿Ha habido más, menos? ¿La gente igualmente consulta? ¿Hay respeto por las medidas?
o lo han tomado el peso? ¿Cómo sentís de tu posición como doctor en la primera línea en lo que es aquí en la ciudad de Ovalle? Yo he visto que la gente sí han habido algunos cambios con respecto a entender el funcionamiento, por ejemplo, de los consultorios. Específicamente con el consultorio Marcos Macuada, Sí. sí se nota que la gente llega entendiendo bien cómo es el funcionamiento, cómo tienen que esperar, por ejemplo, la distancia prudente. Nosotros tenemos, por ejemplo, marcado con algunas líneas en el piso para que la gente pueda esperar, digamos, de forma segura. La gente espera bien sus turnos. En general, en ese sentido, ha funcionado bastante bien. La gente ha tomado conciencia de cómo funciona la atención primaria hoy en día en este contexto de pandemia. Mm. Lo que sí aún no veo es que en algunas otras personas que no son las que habitualmente consultan en los consultorios, sino que la gente en general sí a veces falta aún que tomen conciencia y uno ve de repente en la calle que están dando vueltas por todas partes y cuando a lo mejor no tendrían necesariamente que estarlo haciendo. Diego, el tema de la gente que está de alta, que sale, digamos, con el COVID negativo, esa gente igualmente tiene que seguir cuidándose porque a lo mejor puede igualmente contraer el virus, o una vez que está el examen y te dicen que está todo bien, puedes seguir tu vida normal. ¿Cómo es el tema, el comportamiento de aquel que se hace el examen y le da negativo? Es una pregunta súper interesante porque la verdad la respuesta es no sabemos. No sabemos Ah, cuánto una persona habitualmente podría estar, digamos, diseminando el virus después de este periodo de cuarentena. Inicialmente, cuando teníamos como las primeras impresiones con respecto al virus, pensábamos que la cuarentena era suficiente. Hoy en día se sabe que no es suficiente para algunas personas. No sabemos qué porcentaje de las personas realmente es insuficiente, porque no podríamos decir que como la mitad sí, la mitad no, todavía no está muy claro. Y cuánto es el periodo de que las personas pueden generar contagio por ejemplo, por las secreciones que pueden estar digamos, con el virus, todavía no queda muy claro. Entonces, anticiparnos con respecto a de que después del alta este paciente puede estar bien, todavía no podemos decir eso. No podemos decir que después de tomar exámenes, por ejemplo, lo que estaban proponiendo con respecto al tomar exámenes de anticuerpos, y si los exámenes de anticuerpos salen, digamos, con uno de los anticuerpos positivos, que eso debería como pie para decir que esa persona está inmune, en realidad todavía no está muy claro. En el mundo en general esto está muy en discusión. nuestra televidente Luna del Universo, ¿te llamas así, Luna del Universo? Qué bueno. Dice, saludos a continuar siendo conscientes, autocuidado y por supuesto rechazar el ingreso de nuestros hijos a las escuelas. ¿Qué opinás, Diego, de esta idea que había, o que a lo mejor hay, de que los chicos regresen a las escuelas, de abrir los malls, porque bueno, viene el Día de la Madre y hay que facturar, porque entiendo que es por eso, yo creo que es por eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que si hay algo que nos ha demostrado muchos de los países que han tenido esta pandemia antes de nosotros, entendiendo que todavía no hay ningún país que esté libre de ella, sino que solamente han tenido más experiencia con respecto al manejo. Si uno busca un denominador común en general, tiene que ver un poco con la prudencia que ha habido con las medidas de salud pública. Mm, Y dentro de la prudencia, por ejemplo, tenemos cosas como no abrir, digamos, locales comerciales o no abrir escuelas de forma muy precoz cuando todavía ni siquiera llegamos a un pic de contagio, ni tampoco tenemos una situación tan clara de que realmente estemos bien. Porque, claro. como lo vuelvo a decir, afortunadamente en Chile, si uno ve las cifras, claro, se ven cifras buenas, pero sabemos si esas cifras son buenas, digamos, por las medidas que han sido restrictivas, de hecho, que hemos hecho hasta el momento, y qué pasa si levantamos esas medidas, van a seguir siendo igual de buenas, o ese panorama puede cambiar rápidamente, eso la verdad no lo sabemos. Sí. Y en este momento, el proponer, digamos, tener una actitud un poco más liberal con respecto a las medidas restrictivas, si bien uno puede entender que esto tiene que ver con la parte económica, reactivar la economía, también hay que entender que es jugar con fuego. Los Claro. países que lo han hecho en otras partes han visto, por ejemplo, eh, aumentos de los casos que en un momento podrían estar aparentemente controlados y, sin ir más lejos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud
propone varios requisitos para que los países pudieran levantar ciertas cuarentenas, de los cuales se proponen como 5 requisitos importantes, y en este momento, cuando uno hace un análisis como más acabado de la situación en Chile, aún no cumplimos ninguno. Entonces, suponer Claro. que al levantar o sea, levantar un poco las restricciones que hay actualmente, que eso pudiera generar un beneficio, la verdad que lo veo un poco difícil, y en realidad lo veo muy complejo porque podría generar, por cierto, un perjuicio muy importante. Claro, hay gobiernos que se dedican a tirarle piedras a la OMS, es increíble. En Mm. plena pandemia critican a la OMS como si fuera el enemigo, ¿no? Vos sabés que tenemos un caso de una amiga, conocemos tres o cuatro, pero este caso es puntual, cercano. Ella tiene neumonía, tiene una tos tremenda, fue a una clínica, se internó, toda la noche en observación, se hizo el examen hace un mes y todavía no tiene resultado. O sea que Mm. si multiplicamos eso por mucha gente que está esperando, ella se asume como positiva y se quedó en la casa, pero no cuentan la cifra. Entonces a lo mejor uno piensa que estamos acá todos los días dando cifras que son de hace 15 días, porque si no hay exámenes actualizados, sobre todo en las regiones donde se hace un nudo, o sea, un embudo, te voy a llevar, Diego, al tema de lo que es las mascarillas, que fue toda una polémica incluso también entre los médicos. Mascarillas sí, no, dependiendo. ¿Cuál es tu postura al respecto? Lo que pasa es que la mascarilla fue una de las cosas si no me equivoco, habíamos conversado antes. La mascarilla, Sí, pero como cambió todo. lo, sí, los asiáticos, por ejemplo, ellos ya habían enfrentado una epidemia de otro coronavirus que era el SARS-1, por decirlo de alguna forma, el SARS-CoV-2, ¿cierto? El virus. Sí. En esa época, cuando ellos lo enfrentaron, se dieron cuenta que uno de los elementos como para disminuir un poco la transmisión del virus, el índice reproductivo del virus, se podía mediante el uso de mascarilla. ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, cuando ellos empezaron con estos casos de este nuevo coronavirus y empezaron a identificar que era un virus nuevo, etcétera, ellos como sociedad ya tenían muy integrado el hecho de que tenían que usar mascarilla, y eso ayudó aparentemente a la disminución de la diseminación del virus. Ahora, ¿cuál es el tema en general y por qué eventualmente no se propuso de forma inicial, teniendo esta experiencia pasada? Tenía que ver un poco, aparentemente, con el hecho de que muchas veces la gente no usa bien la mascarilla. A pesar Mm. de que es un buen método protector, es como decir, el cinturón de seguridad es una buena protección, sí, pero lamentablemente hay muchas personas que lo usan por debajo o sea, que pues, se ponen arriba Claro. del hombro Buen ejemplo. o que se lo ponen al... Entonces, claro, sirve, sí, pero si uno lo usa correctamente, igual como prácticamente cualquier método de protección en general. Y por eso es como que cambió un poco el panorama, entendiendo que la gente podía utilizarlo de forma correcta, y que efectivamente sí, uno revisando evidencia, pareciera sí tener una implicancia más o menos importante en la protección de la gente. También da la impresión de que puede responder a ciertos motivos por la contingencia, en donde si se propone que toda la población general utilice mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, rápidamente se acabaría el stock de mascarillas quirúrgicas, y eso impediría que otras personas que sí tienen exposición crítica al virus, por ejemplo, las personas que trabajan en salud, las personas que trabajan en seguridad, las personas que trabajan digamos, en la parte logística durante esta pandemia, no tuvieran acceso a esos mismos implementos, y eso también podría haber sido algo catastrófico, sobre todo inicialmente. Claro, lo interesante de la mascarilla es que el que la usa es para proteger a otros. O sea, veíamos a la otra vez un experto que hablaba en Argentina de que la mascarilla era en realidad para proteger a otros, no a uno, sino a otros de lo que uno puede llegar a sospechar que tiene o si está resfriado y tose y todo eso, ¿no? También decían que el virus no te va a ir a buscar, que uno sale a buscar el virus. En ese caso, creemos, corregime si me equivoco, porque vos estás en la primera línea, uno lo ve de acá, que, digamos, lo peor que ha hecho los ballinos en general es el tema de la distancia social. Han salido a las calles, no han respetado mucho eso, han estado, lo vemos en los supermercados, que la fila no es como la fila debería ser en general. Explícanos, Diego, explicarle a la gente que está mirando por qué es importante esa distancia, por qué es tan importante ese tema. Bueno, una de las principales vías de transmisión del virus es este contagio por gotitas, que siempre hemos hablado, o sea, y que en la prensa también hablamos mucho de las gotitas. Y las gotitas son básicamente elementos que salen cuando hablamos, por ejemplo, o cuando tosemos, en donde son pequeñas partículas de líquidos
que salen de nuestras vías respiratorias altas y pueden caer hasta donde se sabe hoy en día es más o menos un poco menos de 2 metros. ¿Ya? La idea de la distancia, o sea, de mantener cierta distancia, antes hablábamos de 1 metro y hoy en día como cada vez hablamos un poquito más de los 2 metros, es básicamente tratar de hacer que si uno expele esas gotitas, perdón, no caigan más allá de hasta donde podrían llegar porque después las gotas precipitan por gravedad. Entonces, si yo estuviera muy cerca de una persona y llego a toser y le caen esas gotitas, independiente de donde le caigan, porque le pueden caer cerca de la mano, cerca del pelo, cerca de la cara, todas esas gotitas después uno podría, sin darse cuenta por supuesto, tocarse la cara o tocarse en la zona de los ojos, de la nariz, de la boca, y de esa forma adquirir el virus. Por eso que es tan importante la distancia, y es re importante que la gente se dé cuenta de que la persona que está delante de uno y la persona que está detrás de uno sí la está poniendo en riesgo. Y no solamente me está poniendo en riesgo a mí, sino que yo también estoy poniendo en riesgo a los demás en el caso de no respetar esa distancia. Porque hoy en día no sabemos quiénes son los que pueden estar sin síntomas y que sí tengan coronavirus. Claro. Cada vez parece ser más importante el hecho de que hay un porcentaje bastante más significativo de lo que nosotros pensábamos antes, de personas que son sin síntomas y que sí tienen el virus. Mm. El tema es que esas personas que no tienen síntomas y que tienen el virus pueden hacer que otras personas se contagien solamente por el hecho de estar hablando, por ejemplo. Mm. Y si estoy hablando de alguien con alguien cerca, es diferente a que si estoy haciendo una fila y estoy hablando de todas formas, pero las gotitas van a precipitar antes de llegar a donde está esa persona. Claro. Y las máscaras son todas iguales, hay unas que sirven más que otras, la de tela, la de plástico. ¿Cuál es la más adecuada para la gente común? Para, para la población en general, la ideal sería la mascarilla quirúrgica, Mm. que es la mascarilla de 3 pliegues que se habla, o que es impermeable, tiene varias características específicas que hace que tenga una buena capacidad de evitar el contagio por gotitas. Las mascarillas que se hacen de forma artesanal no tienen el mismo grado de protección, pero algo que también hemos repetido bastante, es mejor que nada. ¿Ya? Claro. No estoy de acuerdo cuando dicen que no sirven en absoluto. Yo sí veo que hay un cierto grado de protección, aun cuando podría ser un grado de protección mínimo, pero entre no tener ninguna protección y tener un grado de protección mínimo, preferiría tener el mínimo. Claro. Sobre todo porque las gotitas, independientemente de que uno tenga, por ejemplo, cualquier tipo de paño, pañuelo, lo que sea, en la cara, que a lo mejor no vas a tener la misma protección ni tampoco el mismo tamaño de los poros que tiene una mascarilla quirúrgica, pero sí me va a poder proteger de las gotitas más gruesas, por ejemplo, no van a penetrar rápidamente hacia mi vía respiratoria. Entonces, sirven, claro, sí, es mejor eso que nada, pero si es que uno pudiera, las mascarillas quirúrgicas para la población en general serían como las más indicadas. Perfecto, Diego. Bueno, te agradecemos el contacto. Muchas gracias. Perdón, una pregunta que me hace el director acá, es verdad. Perdón, director, que me olvidé. Hay gente sospechosa que está ahora como en espera por su resultado. ¿Sabés si hay gente de aquí de la ciudad? ¿Tenés noción de eso? ¿O está fuera de tu área de conocimiento? O sea, no, siempre se levantan casos sospechosos, Mm. ¿ya? Eso es algo que ocurre todo el tiempo. Ahora, saber si esos casos podrían no ser positivos es imposible saberlo hasta tener el resultado de los exámenes. ¿Y no sabés si hay cuánta gente hay de aquí de la ciudad? No, no tenés idea de eso. Es Es que decir, esos el datos no dato se revelan por la autoridad no se sanitaria. revela. Ok, Se hace ahí, y ahí es donde cuando se habla mucho de que se haga un poquito más transparente algunos datos, porque claro, también serían algunos datos que serían interesantes. claro. Normalmente o sea, son datos que se saben, pero no se saben de forma inmediata, sino que se Mm. saben después en ciertos reportes donde puede uno saber cuánto exactamente. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Te parece bien decir el nombre de la gente o no? ¿Favorece a la FUNA a identificarlo No, así con el dedo o no? ¿Cómo lo ves? Es el tema de nombrar al que está contagiado. no, o sea, una de las cosas que experiencias pasadas nos pueden demostrar de que efectivamente sería una mala práctica
Claro. y no solamente una mala práctica, sino que además va en contra de la ley de derechos y deberes de los pacientes, el revelarle identidades puede generar justamente lo que tú dices, que esto de las funas, por ejemplo. Claro. No, lamentablemente, en algunas localidades que son dentro de la comuna, ha ocurrido de que a personas que han tenido sospechas de coronavirus les van a piedrar en la casa. Sí. ¿Cómo podría ayudar eso a que la gente tuviera, no sé, menos contagio? No tiene ningún sentido. Entonces, si además de eso podemos ponerle nombre y apellido a la gente y buscarle en una lista, Claro. sería, yo creo que no solamente absolutamente desastroso, sino que sería directamente tentatorio contra, digamos, los derechos de una persona. Sí, ha El pasado derecho a la privacidad, por ejemplo. en muchas ciudades ha pasado que incluso colegas tuyos, cuando que viven en edificios, no son bien recibidos, o sea, lo discriminan porque como es médico y está todo el día con el tema ahí, cuando va a su casa, en vez de aplaudirlo, que mucha gente los aplaude y está buenísimo, hay otros que los quieren sacar del edificio, ¿no? Una cosa tremenda que está pasando. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo el contacto, tu tiempo, te aplaudimos aquí como hacemos con todos los médicos siempre, en nombre tuyo a todos tus colegas que están trabajando aquí en la ciudad y esperemos que el próximo contacto sea para hablar un poquito de cómo está bajando la curva. Muchas gracias, Diego Penalillo, por este contacto. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme. Bien, Diego. Buena onda, el doctor Diego Peñalillo siempre nos responde a los llamados y siempre está atento a lo que necesitamos como requerimiento. Así que muchas gracias. María Angélica López dice además, hay mascarillas que algunos usan y no sirven. De distancia social ni hablar, no la respetan. Y hablo de algunos chistositos que salen por salir. Ah, mira, tiene razón, hay gente que sale a huevear, para hablar en chileno rápido así, como que aprovechándose de que no hay gente, de que pueden salir. Algunos van con la bolsita a hacer de cuenta que van a comprar. Bueno, sí, realmente hay que denunciarlo. Ahí vamos, mientras contactamos con la siguiente entrevistada, voy llevando a Patricia Sapiaín, que debe ser descendiente de Vasca por ahí, que nos saluda, muchas gracias, y a cuidarnos, no bajar la guardia, exacto, la guardia alta siempre, más con estos gobiernos que, según lo que vemos, un doctor, no MOTV, no quien les habla, un doctor nos dice que ojo con las cifras, a no entusiasmarse, pueden ser que haya algunos números medio manejados, algunas muestras que no se realizan como tienen que ser para, digamos, mantener la población quietita y bajar el número, porque también esta gente, 30 años viviendo la imagen, se imagina que no van a dejar el día de hoy de hacerlo. Han habido consultoras de comunicación, de prensa, que cobran fortunas para entrenar a estos tipos en las conferencias de prensa. Y va, nos dice la señora, dice, me puedo tomar un café con mis amigos, bueno, una cosa así tremenda, realmente es una gente que voten mejor. Gente, le pido que para la próxima voten mejor y vamos a estar todos mucho más tranquilos. Así estamos en contacto de nuevo, porque la otra vez hicimos un contacto, pero fue ahí por audio y queríamos tener la imagen, porque es una persona muy querida por mí, que es Pía Figueroa. Pía Figueroa, ¿me escuchás, Pía? Bienvenida a MTV otra vez, ¿cómo estás? Perfectamente, Nico. Bien, al fin nos podemos ver. Pía, bueno, Pía es codirectora de la agencia Presenza, que es una agencia de prensa que yo ahí le pido al director que ponga la web al aire para que la vean. Es una agencia de prensa que ha hecho unas notas y materias respecto al tema del virus maravillosas, con mucho esclarecimiento, con una mirada interesante de futuro, no esa cosa pesimista, sino más bien hacia el futuro. Bueno, Pía, vos sabés que el público se renueva y a lo mejor no importa si repetimos conceptos de la vez pasada, te voy a dejar que te acomodes para que te podamos ver ahí con eso. Sí, estoy buscando ¿Se un te poco cortó la luz? más de luz. ¿Se cortó la luz en Santiago? No, no me digas que... No, ¿Te imaginas? estoy buscando Bueno, más luz. perfecto. Dale, Espérame ahí. Ahí acomódate bien que podría ser. yo introduzco y para que te conozcan. Bueno, Pía Figueroa, como decías, y la agencia Presencia ha hecho un trabajo excelente con todo lo que es el coronavirus porque ha dado una muestra con muchas visiones muy diferentes y todas apuntando hacia que, bueno, ojalá que esto cambie y todo lo que la pandemia trajo. Así que, bueno, Pía, o sea que para mí el público se renueva, como dicen, y entonces te pregunto otra vez por Presencia, ¿cuál es el trabajo que están haciendo ustedes para que la gente conozca? Mira, Presencia es una agencia internacional de noticias que se enfoca en un periodismo de paz y no violencia y publica noticias todos los días en 9 idiomas: español, inglés, francés, portugués, italiano, alemán, griego, catalán y ahora turco. Acabamos de Muy comenzar bien. con la redacción en turco hace 2 meses, ¿no? Y además producimos documentales, programas de radio,
una cantidad de material audiovisual, podcast, qué sé yo, una enorme cantidad de cosas, libros. Sería largo de nombrar. Hasta con decirte que hasta tenemos los cursos virtuales, ya que están tan de moda en esta pandemia, de periodismo de paz y no violencia, o sea, un periodismo que se hace con ese enfoque, ¿ya? Súper interesante las cosas que hacemos. Estamos en 40 países con un montón de gente que trabaja y que colabora con la agencia. Sí. Y bueno, por supuesto Pía, que esta pandemia nos ha puesto a todos en sintonía en un mismo tipo de contenidos, ¿no? Porque por primera vez toda la humanidad se encuentra viviendo... Pía, ¿cómo se financia la agencia? Porque acá me están preguntando ¿Cómo? el señor editor que sabe cómo Los se escucho financia. conversar ahí, ¿qué dicen? ¿Cómo? No, que me preguntan No acá sé, los de dirección, escuchaba. ¿cómo se financia la agencia? ¿Cuál es su forma de financiamiento? Mira, es muy simple. Nosotros ponemos como primario nuestra libertad en la línea editorial, de manera que no aceptamos ningún tipo de donación ni de financiamiento externo. Y el mes de enero de cada año realizamos una colecta internacional con todas las posibilidades que sabemos mover, desde meterse la mano al propio bolsillo hasta crowdfunding, eventos. Tuvimos en Nueva York, por ejemplo, un gran evento con una subasta de obras de arte que nos donaron, etcétera. Me acuerdo. Sí, me acuerdo. Y durante el mes de enero nosotros recolectamos el máximo de fondos posibles y tenemos de antes, desde noviembre, fijadas las prioridades que vamos a financiar al año siguiente. Entonces, Pía, ¿cuál crees vos que es el rol de los medios de comunicación en Pero me cortaste, te quería terminar de explicar cómo nos financiamos. Perdón, es que se escucha un poquito bajo. No, perdón, dale, seguí contando. No, nada, te quería decir que una vez recolectado eso, hacemos una adjudicación de los fondos de acuerdo a las prioridades antes fijadas y financiamos lo que podemos y lo que no se quedó fuera y ya está. Perfecto. Así es. Bien, bueno, ahí está. Así es, autofinanciado. Perfecto. No, que se corta un poco, Pía, por eso que a veces pensé que habías hecho una pausa. No, te decía, ¿cuál es tu mirada respecto al tema de los medios de comunicación y el rol que tienen frente a la pandemia, ¿no? ¿Cómo los has visto en general? Mira, nosotros hemos tomado una línea editorial que es la de la denuncia y también la construcción de la esperanza. Denuncia de los temas raíz, porque acá estamos frente a una crisis económica y ambiental y política que se venía arrastrando desde mucho antes del coronavirus, pero que con esta pandemia ha quedado en evidencia. Es una crisis ambiental en que la sustentabilidad de este planeta ya no es posible y si no hacemos algo urgente no vamos a poder seguir viviendo y otras especies tampoco. Esa es una. La otra es una crisis económica que ya venía porque el neoliberalismo no da para más y es evidente que iba a explosionar, pero ahora con esta crisis y con el hecho de tener que enfrentarla con el confinamiento domiciliario, bueno, ya ves lo que ha pasado hoy día, por ejemplo, hoy día se ha ido por el piso el precio del petróleo, especialmente en los Estados Unidos, en Texas, porque se está produciendo mucho más petróleo de lo que se está gastando. Entonces ya hoy día empezaron a cobrar los bodegueros del petróleo, los que lo acumulan para guardarlo, a cobrar por tenerlo, porque ya están flotando en petróleo. Entonces se están produciendo crisis económicas que van a ser más fuertes que la gran recesión que hubo en los años 30 en los Estados Unidos y esto se va a producir en todo el mundo. Esa crisis económica la estamos haciendo ver como la crisis ambiental y la tercera es la crisis de las democracias, porque si te fijas los estados, en los distintos estados, acá en Chile también, se está usando esta pandemia para llegar y pasar una cantidad de normas y colocarnos en estado de sitio y demás al borde de la mantención de la democracia. Prácticamente ya estamos casi sin democracia. O sea, el plebiscito que íbamos a tener en Chile, por ejemplo, ya no se hizo, ¿no? Que era este domingo.
nosotros tenemos una cantidad de mecanismos democráticos que se están perdiendo fruto de estas normas. Por supuesto que ante una pandemia es necesario organizarse y como lugares, como países, poder dar respuestas adecuadas y ubicarnos en lo que estamos. Pero se pudo haber llevado de otro modo, sin este exceso de nacionalismos, se pudo haber hecho con una cooperación regional, por ejemplo, enfrentando como Latinoamérica la pandemia y no cada país por la suya, etcétera, etcétera. Bueno, esas tres líneas de denuncia van de la mano en lo que nosotros hacemos con la propuesta esperanzadora para una humanidad que necesariamente tiene que despertar fruto de esta situación, tiene que despertar, tiene que darse cuenta de que se está cayendo la mitad del sistema, se está cayendo el neoliberalismo, ya se cayó el socialismo en los años 90 y hasta el 2000, ¿no es cierto?, cuando se reestructuró y se armó esta globalización. Ahora esta globalización ya no da para más. Se está Claro. cayendo este sistema y nosotros necesitamos hacernos fuertes individualmente, colectivamente, en los arraigos, en los barrios, con los vecinos, con los amigos, y los medios de comunicación tenemos una enorme tarea ahí, que es la tarea de los vínculos, que es la tarea de la comprensión de la situación que estamos viviendo, porque si no es desde abajo esta vez, si no es por presión popular, no te creas que las élites van a dar las respuestas que necesitamos. Claro. Como decía nuestro querido amigo Silo, ¿no? ¿Cómo será la caída de otra parte del mundo? Bueno, la caída fue, mira, está haciendo la caída con este virus, ¿no? De la mitad del Así mundo, es, como y decía está él. de manifiesto que este sistema no da para más, es como un traje chico que ya no te lo puedes poner porque te lo pones y se te rompe el hombro y después tratas de meter la otra manga y se te vuelve a romper. Mira, más vale que busquemos otras formas de organizarnos socialmente, políticamente y que los medios seamos responsables también de lo que estamos creando, porque no se trata de entrar en una paranoia estúpida que se repiten infinitamente. Se trata de informarse bien y saber lo que estamos enfrentando. Claro, y los medios pequeños, los medios más comunitarios como este, MOTV, ¿cómo podríamos hacer, Sí. de tu experiencia, para estar, digamos, cerca de la gente, para ser realmente un vehículo que sirva, que aporte algo? ¿De qué forma podemos ayudar? Mira, nosotros hacemos dos cosas. Una, damos espacio a las contribuciones y a los aportes de muchísima gente, que es muy inteligente y que es bastante más astuta que lo que son los grandes empresarios y que no somos. Y la otra es que hemos establecido una red de partners, una Mm. red de medios que somos recíprocos unos con otros y no competimos entre nosotros, sino que formamos una red de conciencia con nuevos medios. Somos más de 500 medios que estamos involucrados en esa tarea común. Sí, a nivel mundial, ¿no es cierto, Sí, a Pía? nivel mundial. Así Perfecto. es. Te digo, hasta con medios de China. Hoy día estaba entrevistando a un médico que trabajó en Wuhan y que está terminando de darle una vuelta a las respuestas que me dio porque las quiere revisar, pero a ver si mañana o pasado ya lo estamos publicando. Él considera, por ejemplo, que las medidas de distanciamiento físico que hemos tomado en los países latinoamericanos son demasiado eh, permisivas, Ajá, no son útiles al no contagio del claro, virus, por claro. ejemplo, Claro, ¿no? justamente antes de ti, Pía, hablamos con un doctor que trabaja aquí en la ciudad de Valle, en un centro de salud, y Ajá, él nos decía eso, ¿no? Que lo que menos respeta a la gente es esta distancia, o sea, es lo que menos le claro. importa, ¿ah? Y eso Te ha, digo, ha hecho, el metro de Santiago está lleno de gente, por ejemplo. Tú te subes a un bus y ahora están queriendo que vuelvan los niños a clases. ¿Cómo se van a sentar los niños en los colegios? claro, claro, como me decía el doctor, en Perú es más distancia. En Perú piden 2 metros, acá 1 metro. Bueno, es que son más petizos.
Son más Claro, chiquitos. no, debieran ser 2 metros. 2 metros, claro, como están haciendo en Perú. Y ojo, es distancia física, no es distancia social. Claro, Acá hay un relato que nos han contado mal. Han es usado verdad. palabras equivocadas muchos de los medios oficiales. No es una distancia social, es la cercanía social con distancia física. Claro, De hecho, bien. hoy día hubo una gran protesta, no sé si vieron la foto en Israel, Sí. impresionante, ¿Las con puede buscar, miles de señor director? personas, pero distanciadas a 2 metros cada una. Sí, excelente. Se quejaron del gobierno de Netanyahu y lo han hecho con Exacto. una muestra, una distancia. Sí, si lo tiene el señor director, ahí lo va a buscar. Pía, te saco un poco el tema de lo que es periodismo y te meto en el tema de lo que es tu actividad como también como militante, como activista. ¿Vos sentís que esto está llegando a una eclosión, como dijiste recién, que se termina? ¿Y qué viene después? Porque la Salit, como vos dijiste vos, el sistema No, no se no, va a decir listo, chao, perdí, me voy a mi casa. estamos ¿Qué se en puede hacer? estamos en una importantísima una disyuntiva entre la continuidad de la vida en sus distintas formas y la posibilidad de que eso no sea posible, ¿ya? Mm. Acá hay un planeta que tiene una cantidad de especies vivas. No hemos podido encontrar otro planeta con especies vivas, ¿ya? Hasta ahora no hemos podido encontrar otro. Entonces, es necesaria una respuesta ecológica, pero social, una respuesta que pueda incluir a cualquier ser vivo, sea de la especie que sea, pero también a cualquier ser humano, sea de la condición que sea. No podemos seguir marginando y discriminando a tanta gente. Nosotros tenemos que ser capaces de pensar desde una empatía importante. Me parece que la utopía fundamental hoy día es la empatía. Pía, ¿Cómo? aprovechando que estás ahí con contacto con médicos de China, ¿cuál es tu opinión respecto al origen de este virus? ¿Es realmente un complot mundial o No, es no, 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 realmente no. un No vampiro suscribo que andaba por ahí? ninguna teoría complotista. Eso es un absurdo. Eso sale de la cabeza de Trump, solamente de la cabeza de Trump. Yo no comparto nada que salga de la cabeza de Trump. Así es que las teorías complotistas no se sostienen en absoluto. Los chinos conocen perfectamente el mercado desde donde mutó y se generó este virus, saben perfectamente qué animales estaban ahí, qué se vende, que no. Yo misma he visto fotos, vídeos. No, 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 no salió de un laboratorio, te lo aseguro. Ese laboratorio estará solo en la cabeza de Trump. Es más un deseo que una realidad. Y los dichos de Mach respecto a la prensa, el ministro de Salud de Chile que va de mal en peor, ¿cómo lo ves? Mira, es difícil decírtelo. No, sin enojarse. Desgraciadamente yo en estas circunstancias tengo que atenerme a lo que un ministro que está a cargo de esta pandemia está llevando el país y las medidas que está tomando, pero lamento que sean tan torpes en tantas cosas que dicen. ¿Cómo va a ser, cómo le vas a creer a un tipo que dice que tenemos la mejor salud del universo? O sea, esto antes de empezar la pandemia. Hay muchas cosas que dicen y que no tienen ni idea por qué las dicen. Vamos. Y lo que pasó con la tercera ¿Cómo? y todo ese dime y direte con el tema del embajador chino, se meten en cada problema Mira, solo, el ¿no? embajador chino es una correctísima persona. El embajador chino lo conozco, es ¿Lo una conoces? Ah, correctísima mira. persona. Entonces, no le carguemos las tintas a un problema que es del gobierno. El gobierno acá ha hecho un montón de cosas erradamente. Tampoco me voy a poner a criticarlo abiertamente porque el tema no es ni siquiera el gobierno, es el sistema que es mucho más amplio que el gobierno. Es Claro. el neoliberalismo, son las élites económicas, es la falta de empatía, es la falta de solidaridad. Es bien distinto tratar a la prensa con respeto y comunicar adecuadamente que tratando en estos momentos. Incluso existe un consejo de salud formado por el propio gobierno, le dan, ni siquiera lo consultan, ¿me entiendes? Por eso te decía que son medidas que ya están al filo al límite, casi no son democráticas. Claro.
Bueno, ni te hablo, ni te pregunto por Bolsonaro, porque me imagino cuál va a ser tu opinión, ¿no? Ni hablar de Bolsonaro, Uf, nos quedemos con Mañalich y Piñera aquí en Chile. Pía, te agradezco muchísimo este el, rato que nos el, diste. el, el, el perfil de los líderes actuales es realmente lamentable. Sí, Imagínate, entre Piñera y Bolsonaro no hacen uno. ¿Para qué decir con Trump? Después tienes allá a Boris Johnson en Inglaterra, otro estúpido, ¿no? Bueno, cada quien que gobierna hoy día, Lenin Moreno ni hablemos, o oh, sea, la pandemia va de la mano, desgraciadamente, con estas figuras que son todas caricaturas extremadas, extremas, de un neoliberalismo muy cruel. Desgraciadamente nos tocó este momento con este tipo de personajes. Yo espero que seamos capaces en todas las naciones de encontrar figuras bondadosas, figuras empáticas, figuras que sean compasivas, que tengan gusto por gobernar en equipo con la gente, escuchar el reclamo de sus pueblos. claro, sí. Que sean la coda del sistema, ¿no? El punto final de de este mundo oscuro. Te agradezco, Pía, tu participación, muy lúcida, muy interesante, como siempre. Y bueno, a la gente le decimos que vean Presenza, que es interesante la agencia porque realmente tiene una mirada interesante, que corta con la narrativa de los medios, este relato terrible que se ha dado. Así que te agradezco por el trabajo y por el espacio. Muchas gracias, Pía Figueroa. Gracias a ustedes, muchas gracias Nicolás, gracias por este programa. Ya que estás en Ovalle, muchos saludos a los ovallinos, que es una ciudad que quiero tantísimo, donde tengo muchos amigos. Chao, Ah, chao. bueno, buenísimo. Gracias, Pía. Era Pía Figueroa, entonces ella es codirectora de la agencia Presencia, una agencia internacional que trabaja en muchísimos países, hasta en China ahora también han llegado, así que buenísimo lo que están haciendo. Y es importante a ustedes que están mirando que también conozcan otra mirada de los medios de comunicación. No es todo el matinal, no es todos los canales de aire y no son todos los diarios y radios que hay acá. También hay otras miradas y otras miradas que tienen que ver con lo que sucede y ahí está. Y acá tenemos todo. En este programa, si ustedes lo ven, repasen este programa, tenemos todo tipo de opinión, de manifestación, a favor, en contra. Nos gusta eso. Y también nos gusta muchísimo que ustedes como televidentes participen y nos manden denuncias, como por ejemplo la gente hoy de Río Hurtado que nos dice que el Serviu junto con la municipalidad están retrasando la entrega de viviendas. Denuncia. Hacemos un llamado a la municipalidad de Río Hurtado a que revea eso y también a la municipalidad de aquí de Ovalle para que la gente que está con diálisis y tiene que viajar en vehículos de locomoción incómodos, sobre todo en tema de pandemia, también tengan la posibilidad de llegar más cómodos a eso y es tarea de la municipalidad. Así que las denuncias que ustedes quieran hacer, como también del despido de trabajadores de las mineras, también es un tema que nos preocupa y lo hemos anunciado. Así que siempre las voces van a estar acá de todo el mundo. Eso nos gusta. Tenemos la libertad como medio de poder hacerlo. Otros a lo mejor quisieran y no pueden porque tienen compromisos, no tienen libertad. Nosotros sí tenemos la libertad porque creemos que eso también parte de un servicio que uno tiene que entregar a la comunidad. ¿Sí? La pantalla y las redes permiten esta cercanía mucho más con ustedes, así que le agradecemos todo ese apoyo porque hemos tenido siempre el feedback de ustedes en buena onda y eso lo agradecemos muchísimo. Bien, cerramos el programa de hoy, les agradecemos a todos, les pedimos mañana, vamos a estar también, por supuesto, estamos todos los días, así que mañana tenemos, si no me equivoco, tenemos gente que va a hablar desde lo que es la postura vegana. Atención con el veganismo y la pandemia, que hay una cosa muy interesante para mañana. Tenemos a alguien de Chile que va a hablar del tema. Así que bueno, mañana nos vemos. Cuídense, cuídennos, cuidémonos todos. Chao.